¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor en esta mañana? Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor en esta mañana? Bendito sea el Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Amén. Le damos gracias a Dios por una nueva oportunidad de poder estar en su casa y poder compartir juntos como hermanos en armonía. Amén. Y yo les invito a que podamos abrir la Biblia, el que la tenga, en primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias en esta mañana por tu misericordia, tu bondad, Dios mío. Gracias por la oportunidad de estar en esta mañana, en este lugar, para exponer tu palabra. Luego a ti, que seas tú en esta mañana, que sea tu presencia, no la mía, Dios, tus palabras, no las mías. Que seas tú glorificándote de una manera especial sobre tu pueblo y que en esta mañana tú tengas nuestros corazones y nuestras mentes dispuestas a poder escuchar tu palabra y así poder recibir, Dios mío, lo que tú tienes para nosotros. Reprendemos toda obra del diablo y todo lo que se quiera levantar en contra de este tiempo y declaramos tu presencia y tu poder en este lugar. En el nombre poderoso de Jesucristo, a ti damos toda gloria, honra y alabanza. Amén y amén, oh Dios. Dominar a Dios se ha vuelto algo normal y aceptado hoy en día entre la sociedad. Vimos la semana pasada, tuvimos al pastor aquí enfrente dando la introducción a esta preciosa serie, amén, donde aprendimos que aunque Dios tiene muchos atributos, Dios es solo uno, lo que manifiesta su simplicidad. Habíamos visto que Dios tiene muchos atributos, amén. Habíamos visto a Dios como omnipotente, omnipresente, omnisciente. Habíamos visto la seidad de Dios, pero el hecho que Dios tenga tantos atributos no quiere decir que sea un Dios diferente en cada uno de ellos. Amén. Es el mismo Dios actuando de maneras diferentes. A modo de recuento vimos que existen dos tipos de atributos. En primer lugar, los atributos comunicables. Son aquellos atributos que comunican de Dios, pero también comunican de nosotros. Un ejemplo sencillo. Dios es misericordioso, tú y yo manifestamos misericordia. Dios es un Dios de amor y tú y yo manifestamos amor. Amén. Esos son los atributos comunicables. Pero habíamos visto también los atributos incomunicables, que son aquellos que solamente pueden expresar características de Dios. Como es el ejemplo de, por ejemplo, Dios es un Dios omnipotente. Por mucho que usted y yo querramos, no podemos ser omnipotentes. Dios es un Dios omnipresente. Por mucho que usted y yo querramos, no podemos ser omnipresentes, porque si estamos aquí en este lugar, en esta mañana, no podemos estar afuera. Amén. Bendito sea el Señor. Son atributos que solamente comunican y expresan de Dios. Por mucho que querramos, no pueden expresar de nosotros. Y como decía al principio, vimos la simplicidad de Dios. Como decía al principio, Dios tiene muchos atributos, pero es un solo Dios. Hoy daremos continuidad a esta hermosa serie que lleva por nombre Ninguno Mayor, y he titulado este espacio Un Dios Incomparable. Y nos enfocaremos en el hecho de que Dios está muy por encima de su creación. Si te hiciera una pregunta en esta mañana, cualquiera de ustedes le hiciera una pregunta directamente en esta mañana, ¿existe alguien especial para su vida? ¿Hay una persona exactamente que usted la considere la mejor persona en su vida? Tal vez la respuesta de muchos fuera sí. Fuera el caso tal vez de su abuelita o de su abuelito, porque siempre nos apapachan o siempre están ahí. Fuera el caso de nuestros padres o de un amigo, del hermano que está a tu lado, tal vez del vecino. Amén. Pero quisiera preguntarte algo más en esta mañana. ¿Cree para usted que haya una persona mejor que esta persona a la cual usted cree? ¿Usted cree que es la mejor persona en su vida? ¿Y qué tal de ciertos atributos que tal vez se vean mejor en esta persona que no es la persona que usted desea, que no es la persona que usted tiene como la mejor persona en su vida? Cuando pensamos en Dios y en quién es Dios, es algo en que nada usted y yo podamos pensar. Lo que esto significa que Dios no es solo el mejor entre las grandes personas. Como aprenderemos, Dios está en una categoría o clasificación propia que nadie comparte o pudiera compartir. Cuando conocemos a Dios, nos vemos que Dios es Dios. Esa es la simple razón. Dios es Dios. A veces queremos desmenuzar a Dios para saber quién es Dios, pero Dios es Dios. Se encuentra en una categoría, se encuentra en un nivel, se encuentra en un espacio que por mucho que usted y yo querramos compartir o entender, querramos llegar, es imposible para nosotros. Amén. Pablo, en la primera carta a Timoteo, en el versículo 17, en el capítulo 1, versículo 17 que acabamos de leer, dice: para el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y también nos dice en el capítulo 11, versículo 33, oh, la profundidad de las riquezas, la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando pensamos en Dios, es importante que establezcamos en nuestras mentes que no hay nadie como Él, y de esta manera ayudará a establecer pensamientos precisos hacia un Dios que es infinito. Pensé que ibas a decir amén. Te lo vuelvo y te lo repito, cuando pensamos en Dios, cuando tú y yo pensamos en Dios, es importante que establezcamos en nuestras mentes que no hay nadie como Él, y de esta manera ayudará a que usted y yo establezcamos pensamientos precisos sobre un Dios que es infinito. Esta mañana vamos a estar viendo a Dios como un Dios infinito. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana es: Dios es un Dios infinito. ¿Y qué significa la palabra infinito? Cuando vamos al diccionario de la lengua española, vemos que este dice que es algo que no tiene ni puede tener límites, que no tiene fin ni puede tener límites. Es muy numeroso, es algo que por muchos números, por mucho que quieras contar, es imposible lograr terminar de contarlo. Amén. O es algo tan enorme que por mucho que tú quieras observar o quieras alcanzar ver el final, es imposible. Pero cuando vamos al diccionario bíblico, vemos que la palabra infinidad aplicada a Dios significa que es un Dios ilimitado. En primer lugar, que es tan grande o largo que parece no tener límites o términos en el espacio o en el tiempo. En segundo lugar, vemos que dice que Dios es un Dios inescrutable, que no puede ser averiguado o no puede ser comprendido. En tercer lugar, vemos que dice que Dios es un Dios inmensurable, imposible de medir. Por mucho que querramos medir la inmensidad de Dios, es imposible para nosotros. En cuarto lugar, vemos que es incomparable, no se puede comparar con nadie. Y también dice que es incomprensible, que no se puede comprender. Daniel capítulo 4, versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? ¿Qué es la infinidad de Dios? Amén. La infinidad de Dios es aquella perfección suya por medio de la cual queda libre de toda limitación. Amén. La infinidad de Dios es la perfección suya por la cual Él queda libre de todas limitaciones. Constantemente usted y yo queremos limitar a Dios en ciertas cosas. A veces, como decíamos, como hablaba el pastor en la clase pasada, intentamos domesticar a Dios en muchas de nuestras acciones de nuestra vida. Queremos quitarle a Dios su máxima autoridad y hacer que Dios trabaje a nuestro antojo y a nuestro deseo como querramos. Amén. Pero Dios es un Dios que no tiene límites. Dios es un Dios que rompe todo tipo de patrones. Por mucho que querramos encerrar a Dios en un espacio, siempre eso nos va a ser imposible, porque Dios siempre rompe toda expectativa de nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Tal vez en esta mañana tú hayas venido con cualquier tipo de limitación. Tal vez estés atravesando una crisis difícil en tu vida, o estés atravesando una enfermedad, estés atravesando un momento difícil. Crees que todo llegó a un límite, que ya no hay solución, pero te traigo una noticia en esta mañana. Hay un Dios que es poderoso, que ese sí no tiene limitaciones. Amén. Dios, muchas veces estamos caminando y nos encontramos en un momento de la vida donde pensamos que estamos frente al mar rojo que cruzó el pueblo de Israel. Y cuando vemos esta historia, vemos que cuando el pueblo de Israel llegó al frente del mar rojo, en vez de confiar y seguir creyendo en un Dios que no tiene límites, solamente se viró a Moisés a criticarlo y decirle: ¿para qué nos sacaste? ¿Para qué nos trajiste a morir aquí? Amén. Y muchas veces en nuestra vida nos encontramos en este punto. Llegamos a ese hueco, estamos rodeados de todas nuestras situaciones, nuestros problemas. Tenemos enfrente toda adversidad, un enemigo que viene detrás de destruirnos. Y muchas veces olvidamos que Dios es un Dios que no tiene límite. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Qué hizo Moisés? Moisés, un hombre que creyó a Dios, levantó su mano y demostró lo que Dios es capaz de hacer. Y así te digo yo en esta mañana, cuando creas que has llegado a un nivel donde Dios no va a hacer nada en tu vida, es donde te digo que Dios se va a glorificar. Cuando el pueblo creyó a Dios, dice que pudo pasar por tierra seca. Así yo te digo en esta mañana, cree cualquiera que sea tu situación, porque Dios se va a glorificar. Dios es un Dios infinito. Bendito sea el nombre del Señor. A veces queremos parar el propósito de Dios en nuestra vida. Queremos detenernos en un punto creyendo que no va a pasar más nada adelante, pero ahí es donde Dios se glorifica de una manera poderosa. Pensemos por un momento cómo manifestamos esto. Pensemos por un momento en nosotros como ser humano. Tomemos nosotros como ser humano, pongámonos de ejemplo por un segundo. En primer lugar, somos finitos. No finitos porque seamos delgados. Amén. Sí, porque pensamos rápido. Finitos porque somos delgados. No finitos porque seamos delgados.
Amén. Somos finitos porque usted y yo sabemos que un día nacimos. Amén. Todos saben el día que nacieron. No sabemos el día que morimos, pero estamos conscientes que un día vamos a partir de esta tierra. Amén. Tal vez con 20, 30, 40, 50, 100, 200 años. Y gloria a Dios el que pase de 80 años. Pero algún día vamos a partir de esta tierra. Todos sabemos cuándo llegamos. Amén. Pero no podemos hacer nada para evitar que no podamos partir. Y hago un salvo en esto y quiero animarle a todos aquellos que estamos aquí en este lugar. Amén. Es bueno siempre aprovechar la oportunidad que nos da Dios porque la vida es bien corta. No sabemos el día que vamos a partir de este lugar. A veces vivimos tan enredados y afanados que descuidamos todas las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Y es bueno aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Y cuando miramos este punto nos damos cuenta que somos limitados por el tiempo. Amén. Somos limitados por el tiempo, perdón. Pero en esta mañana estamos en este lugar y tal vez muchos de ustedes esta mañana quisiera estar en el país de donde vino. Amén. O tal vez estando aquí quieren estar allá, o tal vez quieran estar afuera, o muchos quieran estar en la casa, o muchos quieran estar en el parque. A mí me gustaría en esta mañana poder estar en Cuba con mi familia compartiendo de la escuela dominical. Pero no podemos, amén, porque somos limitados por el espacio. Si estamos aquí, es aquí, no podemos estar allá. Bendito sea el Señor. Pero cuando tomamos a Dios, vemos que Dios es todopoderoso y vemos que Dios no tuvo un principio ni va a tener un fin. Vemos que dice la Biblia que Dios es eterno, que Él fue, Él es y Él será. Cuando vemos a Dios, sabemos que Dios está aquí, que Dios está en México, sabemos que Dios está en Colombia, en Puerto Rico, sabemos que Dios está en tu casa, sabemos que Dios está con aquella persona que tú amas y tal vez está rebelde. Vemos a Dios tal vez con tu hijo que no quiere aceptar al Señor. Ese es el Dios en que tú y yo confiamos y conocemos. Un Dios que es infinito. Bendito sea el Señor. Amén. Pensé que iba a decir aleluya, aunque sea, alabado sea el Señor. Yo sé que estoy predicando y estoy muy emocionado. Alabado sea Dios. Dios es un Dios poderoso. Dios está aquí, Dios está en México, Dios está donde quiera, porque Dios no se puede limitar por el espacio ni el tiempo. Dios está aquí, está hasta el último confines de la tierra, así le dice su palabra. Amén. Y Dios nadie lo puede limitar y a Dios nadie lo puede detener. Dios jamás se va a sentir limitado ante una condición humana, porque si no dejaría de ser Dios. Bendito sea el Señor. ¿Alguna vez te ha preguntado, de otro ejemplo, alguna vez te ha preguntado, ¿quién creó a Dios? ¿O cuántos años? A mí me ha pasado. Una vez yo me sentado ahí, estábamos hablando referente a este tema, y yo, ¿cuántos años tendrá Dios? ¿Y cómo surgió Dios? Es una pregunta que a veces ha surgido en muchos de nosotros, pero quiero decirte en esta mañana, es una pregunta inadecuada. Es una pregunta inadecuada. ¿Por qué? Porque Dios no es más viejo hoy que hace un año atrás. Amén. Infinito más uno no es igual a más infinito. Dios es siempre Dios. Él ha sido, Él es y Él será. Bendito sea el Señor. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 13 en la Reina Valera. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. De la manera que Dios es infinito, también se dice que es trascendental. Lo que simplemente significa que Dios está excesivamente por encima de la creación. Es tanto mayor que la creación como independiente de ella. Lo que esto significa es que Dios está por encima, infinitamente por encima y más allá de nosotros y de nuestra habilidad para comprenderlo. Que si Él no se hubiera revelado así, de sí mismo nosotros no sabríamos ni entenderíamos cómo es Él. Pero afortunadamente, Dios no nos ha dejado en el anonimato, Dios no nos ha dejado en el olvido. Y Dios se reveló a nosotros de dos maneras. En primer lugar, Dios se reveló de una manera en general. Y cuando hablo de una manera en general me refiero a toda su creación. Vemos que Dios creó todo lo que alrededor está y Dios nos creó a nosotros. Pero también nos hizo una conciencia de que Dios fue el que creó todo. Esa es la manera general de Dios. Pero la segunda manera o la segunda forma en la que Dios se reveló a nosotros fue a través de su palabra escrita. Dios se ha revelado a nuestras vidas a través de su palabra escrita. Amén, a través de la Biblia, que gracias a Dios hoy podemos tenerla en libertad en este país, mientras que en muchos no podemos tenerla. Pero no solamente Dios se detuvo ahí, porque Dios siempre rompe los límites, sino que Dios se manifestó a través de su palabra viva. Esa palabra Dios le dio vida. ¿Y quién es esa palabra viva? Fue Jesucristo. Y cuando leemos la Biblia, vemos que la Biblia dice que ella da testimonio de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Jesús da testimonio del Padre. Y Dios siempre se ha manifestado a nosotros a través de su creación, pero a través de su palabra. Y esa palabra cobró vida y fue Jesús. Y gracias a eso hoy podemos estar aquí, porque cuando tú y yo fuimos separados por el pecado, cuando tú y yo fuimos alejados
alejado de Dios, cuando tú y yo vivíamos una vida totalmente alejada de la voluntad de Dios, Dios se glorificó y envió esa palabra a nuestras vidas para darnos salvación, libertad y vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, podemos conocer a Dios y podemos saber cómo reconciliarnos con Él y cómo vivir de acuerdo a su voluntad. A pesar del hecho de que somos finitos y Dios es infinito, podemos saber y entender porque Él se ha revelado a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y el segundo punto en esta mañana, amén, nuestro Dios infinito es un Dios inigualable. Amén. Nuestro Dios infinito es un Dios inigualable. Y vamos a ver ciertas características de Dios. Los superhéroes son una parte importante de la cultura estadounidense. Múltiples nuevas películas de superhéroes se lanzan cada año. Millones de personas acuden en masa para poderlas ver. Amén. Personalmente a mí no me gustan mucho las películas de superhéroes, me gustan más las películas de acción y cosas así. Pero hay personas que sí la disfrutan. ¿Por qué la gente disfruta y anhela ver una película en torno a una supercriatura de algún tipo? Podría ser que la gente disfrute ver cómo el bien vence sobre el mal. A nadie le gusta ver cuando en las películas el malo gana al bueno o se quedó en suspenso, el bueno fue herido y ¡pum!, se acabó la película y todo el mundo dice, ¡ay! ¿Qué pasó ahí? A nadie le gusta. Todo el mundo siempre tiene en su conciencia de que el bueno va a ganar sobre el malo. Amén. Sin embargo, esas películas son probablemente populares debido al deseo innato de la humanidad de adorar a algo más grande que ellos mismos. Si no tenemos cuidado, podemos ver erróneamente a Dios como un mero superhéroe. Amén. Si no tenemos cuidado, también pudiéramos confundir a Dios como un superhéroe. Barrett llama esto el síndrome del superhéroe. Dios no debería ser visto como un ser humano mejor o más grande. Muchas veces creemos que Dios está ahí ya en el momento. Nada más nos acordamos del super libertad cuando estamos en el problema, en la situación. Ahí está Jehová. Viene con la espada y la capa y la capucha y hace y deshace. Y muchas veces descuidamos este punto. Amén. No podemos ver a Dios como solamente un superhéroe. ¿Sabes por qué? Porque un Dios infinito trasciende nuestra característica por completo. ¿De qué manera está Dios en nuestra clasificación diferente? Sencilla y llanamente considera el hecho de que nadie creó a Dios, nadie creó a Dios. Dios es el que creó y nosotros somos sus criaturas. Es imposible poder conocer cada matriz de la profundidad de la esencia de Dios. Dice el Salmo 139, versículos 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican como la arena. Todos sabemos que es imposible contar la arena del mar, los granos de arena, es imposible. Despierto y aún estoy contigo. Dice el Salmo 145, versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Sin embargo, podemos vislumbrar a través de las Escrituras que Dios puede ser incomprensible, pero no inconocible. Muchas veces en nuestra vida tratamos de comprender a Dios. Como decíamos allá en Cuba, y no me malinterprete la palabra, ¿no? Allá nosotros decíamos, Dios es un loco. Porque a veces las cosas que Dios hace parecen locura. Por mucho que querramos entender en una mente humana las cosas a veces que Dios hace, es imposible. Porque a Dios nadie lo puede comprender. Amén. Tratamos a veces de enmarcar a Dios para poder hallar una solución. Pero quiero decirte en esta mañana, tú y yo no fuimos creados para entender a Dios. Tú y yo fuimos creados para obedecer a Dios. Y a veces perdemos mucho propósito en nuestras vidas porque estamos tratando de entender lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Pero es imposible. Tú y yo no fuimos creados para entender a Dios. Tú y yo no fuimos creados para buscarle una solución a lo que Dios quiere hacer. Amén. Pero sí fuimos creados, alabados al Señor, para conocer a Dios. Tenemos la posibilidad, la habilidad de poder conocer a Dios. Tú y yo podemos conocer a Dios. Tenemos esa dicha en esta mañana. Amén. Y cuando digo conocer a Dios, porque a veces muchas personas creen que porque aceptaron al Señor y están viniendo un domingo a la iglesia, ya conocen a Dios. A veces uno, que Dios le da la oportunidad de predicar, de hablar la palabra, a veces uno dice, yo no conozco a Dios. Porque Dios es tan inmenso que es imposible. No conocemos la totalidad de Dios. Y Dios siempre va a romper nuestros esquemas.
Y muchas veces creemos que conocemos a Dios, pero sí tenemos la capacidad, sí tenemos la habilidad. Tú y yo fuimos creados con esa habilidad de poder conocer a Dios. Amén. ¿Y de qué manera podemos conocer a Dios? En primer lugar, a través de la intimidad. De la intimidad. Tú y yo necesitamos intimidad con Dios. Vivimos en un país donde el tiempo, como decían en otras predicaciones, el tiempo es uno de los principales enemigos de nosotros. Es imposible a veces tener tiempo, pero tú y yo, como mismo nos levantamos temprano para ir en la mañana al trabajo, como mismo salimos a unas vacaciones, tú y yo también necesitamos hacer una cita con el Señor. Tú y yo necesitamos separar un espacio para el Señor. Hace unos días Dios habló a mi vida en esta área, porque sinceramente a veces uno cree que uno está volando, pero a veces necesitamos aterrizar. Y Dios me confrontó en un momento. ¿Y qué está pasando? Y decidí hacer un sacrificio en mi vida, dedicarle un tiempo al Señor. Tú y yo necesitamos intimidad con Dios. No es salir nuevamente, Señor, bendíceme, guárdame de accidente, amén, en el nombre de Jesús voy para allá. No, es dedicarle un tiempo al Señor, sentarnos, aunque sea 10, 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, tener una intimidad con Dios, hacer cita con el Señor, orar, buscarle, ayunar, dedicarle tiempo a Dios. Amén. Necesitamos intimidad. El matrimonio llega a su fortaleza cuando hay intimidad. Así nosotros necesitamos ser fortalecidos a través de la intimidad con Dios. Porque si no hay intimidad, usted no conoce a Dios todavía. Usted sabe que Dios está ahí porque alguien le habló, porque viene a la iglesia y cantan canciones o el pastor dijo algo. Sabe que Dios está ahí, pero no conoces a Dios. Necesitamos intimidad con el Señor, iglesia. Necesitamos dedicarle tiempo al Señor. No hay tiempo perfecto, el tiempo se hace. Porque sí tenemos tiempo para hacer otras cosas. Como si vamos los fines de semana a buscar la comida que nos hace falta en la semana. Como paramos 5 minutos a echarle gasolina a un carro. Entonces el tiempo se hace. El mismo tiempo tenemos que aprovecharlo con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo lugar, a través de la lectura de la palabra. Si yo levantara la mano, ¿quién de nosotros, y me incluyo, dedica tiempos a estudio de la palabra? Nos abochornaríamos. Porque es la realidad. Pero tú y yo vamos a conocer a Dios cuando comencemos a meternos con la palabra. Y como decía ahorita, la palabra es la que da testimonio de Él. La palabra es la que nos habla de Él. La palabra nos enseña las cosas que Dios hizo cuando usted y yo no vivíamos. En tiempos en que nosotros no estábamos. Esa es la que nos va a decir quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios, qué quiere Dios. A veces creemos que es la palabra de un predicador. Que venga aquí y te diga, Jehová quiere que tú saltes y brinques. No, no es eso. Es dedicarle tiempo a la palabra. Bendito sea el Señor. Conocemos a Dios también a través de la búsqueda constante. Siempre que hay un tiempo, dedícale un espacio al Señor. Búscalo, no hay nada que hacer, Padre. Estamos en el lunch, en el trabajo. Acuérdate de Dios. Acuérdate del Señor. Busca a Dios constantemente. También conocemos a Dios cuando provocamos a Dios a que se revele a nuestras vidas. Y quiero hacer un alto en este punto. Cuando digo provocar a Dios, no es andar en desobediencia, no es andar en pecado. Provocar a Dios de que la ira de Él descienda sobre nosotros y nos consuma. No. Provocar a Dios es meternos ahí con Dios y decirle, Señor, yo quiero que tu espíritu descienda sobre mi vida. Provocar a Dios es meternos tiempo con el Señor y decirle, yo quiero que tú me uses. Yo quiero llegar allá afuera y decirle a una persona, hey, Cristo te ama, darle una palabra a alguien. Esa persona se levanta y sea animada por una palabra. Eso es provocar a Dios. Llegar a un enfermo y decirle en el nombre, es que ni hablar. Llegar a un cuarto donde está un enfermo y se sane. Llegar a un paralítico y se levante. Eso es provocar a Dios para que ese poder descienda sobre tu vida y grandes cosas puedas hacer en el nombre del Señor. Llegar a donde está el cautivo y decirle, sé libertado en el nombre de Jesús y pueda ser libre. Porque la Biblia dice que esas señales seguirán a los que creen. Amén. Y la iglesia del primer siglo lo hizo. Usted y yo podemos hacerlo. No hace falta que venga Juan Carlos Harrigan ni el super predicador a poder demostrar el poder de Dios. Somos tú y yo. La Biblia dice que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y si lo tenemos, podemos hacer esto. Porque Jesús dijo en su palabra, alabado sea el Señor, las cosas que yo hago, ustedes también las harán y aún mayor. Aún mayor. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre, alabado sea el Señor. Y Él dijo, detrás de mí viene otro, que es el que los va a ayudar, es el que los va a fortalecer. ¿Quién era? El Espíritu Santo de Dios. Vivimos en unos tiempos donde a veces hemos quedado paralíticos. A veces estamos como pescados en nevera, con los ojos abiertos sin ver nada. Pero es un tiempo donde la iglesia tiene que demostrar quién es Dios. Porque hay que esperar que venga Daniel a orar por un enfermo. No, y gloria a Dios por eso. Tú y yo también podemos hacerlo porque la Biblia lo dice, Jesús lo dijo. Necesitamos provocar a Dios
Como decíamos en Cuba, secar a Dios, mover el trono del lugar. Alabado sea el Señor. Así cuando un joven conoció una jovencita bonita y el pobre, él no estaba ahí, alabado sea el Señor, a veces decíamos, él secó a Dios o movió el trono de Dios. Porque cuando veíamos que estaba con una princesita, decíamos, él secó al Señor. Así también como iglesia, tú y yo también tenemos que necesitamos secar a Dios. Secando ante el trono de la gracia y decirle, Jehová, yo quiero orar por el enfermo y quiero que se sane. Yo quiero orar por el paralítico y quiero que se sane. A veces vemos a la persona, yo voy detrás del predicador que está en tal iglesia para que ore por mí. Pero ¿por qué razón? Si tú puedes hacerlo. No necesitas ir detrás de un predicador, gloria a Dios por eso, y no estoy en contra. No quiero que me malinterpreten, pero es el espacio que tú y yo podamos dedicar al Señor y creer en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Es eso lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos como iglesia provocar a Dios, que el poder de Dios se manifieste, que cuando se paren a cantar aquí la gloria descienda, que cuando usted se para en una palabra a alguien la gente quede quebrantada y que algo diferente comience a suceder en la vida de esa persona. Eso es provocar a Dios porque necesitamos ese poder. Bendito sea el nombre del Señor. También conocemos a Dios cuando nos sometemos a su voluntad. Y esto es un punto que no le gusta a casi nadie. ¿A quién le gusta aquí que le den órdenes? ¿Qué se cree este? Piensa que van a decirme lo que tengo que hacer. Está loco. Porque así pasa, ¿eh? Aún entre los cubanos pasa. Te llegó ahora, me va a decirme lo que tengo que hacer. Está loco. A nadie, a nosotros nos cuesta someternos. Pero hay una voluntad eterna y hay un propósito de Dios sobre nosotros, el cual tú y yo tenemos que someternos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no te sometes a la voluntad de Dios, no conoces a Dios. Porque no ves lo que Dios quiere hacer en tu vida. Muchas veces queremos venir, queremos hacer, queremos predicar, pero a lo mejor Dios no te llamó a predicar, pero te llamó a cuidar la puerta. O Dios o estás tocando, o estás predicando, pero a lo mejor la voluntad de Dios para tu vida es tocar el piano. O a lo mejor estás sentado aquí cuando puedes estar en la puerta y no entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida porque no buscamos esa voluntad de Dios. O a lo mejor estás cuidando la puerta porque no quieres hacer más nada, pero Dios quiere llamarte allá afuera a libertar a aquellos que están cautivos y llamar a aquellas personas que no tienen al Señor. Necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y cuando encontremos esa voluntad de Dios, vamos a poder encontrar el propósito y saber quién es ese Dios infinito. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios te dio un llamado, no renuncia a tu llamado. Si Dios te dio un ministerio, no renuncia a tu ministerio. Porque va a venir un pez y te va a tragar y te va a llevar a donde Dios quiere ponerte. Y Dios quiere que sea un pez. Porque a veces no es un pez. A veces es el mismo fuego de Dios que nos consume y decimos, Señor, ¿pero qué pasa? Pues que nos estamos alejando de la voluntad y el propósito de Dios. Y lo digo por experiencia. Por experiencia. Hace unos días yo le decía al Señor, siempre me acuerdo un texto bíblico que había allá en la iglesia de Santiago, que tuvo por año puesto, que decía, renueva mis días, como al principio, en Lamentaciones 12:21. Vuélvenos a ti, oh Dios, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. A veces perdemos el enfoque completamente y nos salimos de la voluntad de Dios completamente. Pero a veces necesitamos decirle, Señor, renueva mis días como al principio. Yo quiero volver a esa voluntad tuya. Si Dios te dice que es por aquí, no trate de irte por acá porque te aseguro que te va a ir mal. Te aseguro que te va a ir mal porque fuera de Dios nada somos. Y sin Él nada podemos hacer. Si Dios nos dice es por aquí, oye iglesia, camina por ahí aunque tú no entiendas lo que pase. Dios le dijo al pueblo de Israel que cogiera por el sur. ¿Por qué? Porque Dios le quería mostrar algo. Los que perdieron el enfoque de la voluntad de Dios y lo que iba a ser 40 días se convirtió en 40 años. Pero es la perfecta voluntad de Dios para demostrarle a ellos que el mismo poderoso Dios que los sacó de Egipto le iba a dar la tierra prometida. A veces tú y yo no entendemos eso. A veces queremos caminar por donde queremos, que tomamos decisiones en nuestra vida sin contar con Dios. Queremos hacerlo porque somos nosotros. Dios nos dio el libre albedrío, pero no te confundas con el libre albedrío, porque hay decisiones en tu vida que te van a llevar a perderlo todo. Nuestras decisiones, sí, tenemos la libre potestad de hacer, pero nuestras decisiones tienen que ser contadas con Dios. Cuando esto sucede, vas a ver que la mano perfecta de Dios siempre se va a mover a tu favor. Bendito sea el nombre del Señor. Otra forma en la que conocemos y entendemos un poco más a Dios es cuando la misma palabra, cuando escuchamos hablar de términos antropomorfos. Un poco complicada la palabra, pero gracias a Dios la dominé. Sí, trabajé yo en la casa y se me hacía un poco difícil, pero ahí la agarré. ¿Qué es antropomorfos? Son características físicas o humanas que se le atribuyen a Dios.
Sin embargo, la misma Biblia, el mismo Señor Jesús, en Juan capítulo 4, 24 nos hablaba, decía en Juan 4, 24, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Pero vemos que cuando leemos la Biblia, vemos que siempre hay características humanas que fueron atribuidas a Dios. Los escritores de la Biblia usaban mucho este lenguaje para describir a Dios. En otras palabras, era un lenguaje figurado. Es decir, asociaciones con las que los humanos están familiarizados, para poder entender cómo tú y yo estamos familiarizados. Y estas características humanas, podemos ver algunos ejemplos de ellas. La Biblia dice que Dios tiene nariz, que Dios tiene oídos, que Dios tiene ojos, que Dios tiene boca, que Dios tiene labios. Y por el tiempo no voy a mencionar todos los versículos. Que Dios tiene manos, tiene rostro, que Dios tiene dedos, que Dios tiene pies, sucesivamente. Podemos ver un ejemplo, que es lo que es un ejemplo de un lenguaje figurado. Sencilla y llanamente, cuando nosotros vamos a un lugar y adquirimos un sándwich, compramos un sándwich para comer, y no sé, queremos exagerar el sándwich, le decimos a alguien, un ejemplo, el sándwich que me comí era tan grande como una casa. Eso es un lenguaje figurado. ¿Ven? El sándwich que me comí era tan grande como una casa. Me compré un clase carro que es más grande que un atajo y me deben un Corolita. ¿Entiendes? Y a veces así, pero no es que el sándwich sea más grande que una casa ni que tenga más de 1,200 square feet. No, es una manera en la cual podemos reflejar lo que queremos decir. Es una manera en la cual nosotros podamos enseñar o podamos transmitir lo que queremos decir. Amén. Entonces, el lenguaje antropomorfo y el discurso figurado, podemos aprender muchas verdades sobre un Dios inescrutable. Cuando lo usamos, podemos ver a Dios de otra manera. Podemos ver a Dios de otro punto. Podemos entender ciertas cosas que tal vez no entendíamos en un principio. Y termino en esta mañana diciéndote, iglesia que estás en este lugar, tú y yo hemos visto la majestad y el poder de Dios al cual servimos. Dios nos ha dado una mañana más para juntos conocer un poco quién es Él. Tenemos un Dios infinito, el cual es especialista cambiando las cosas en nuestras vidas. Dios es especialista cambiando las cosas en nuestras vidas. Hoy, Él quiere demostrar ese poder sobre cada uno de nosotros. Yo sé que Dios nos está llamando a poder demostrar ese poder sobre cada uno de nosotros. No sé si te encuentres en esa capacidad hoy, como iglesia, no sé si tú te encuentras en la capacidad de poder ver lo que Dios quiere hacer. Pero quiero hacerte una invitación en esta mañana. Yo te invito a que tú puedas ponerte en pie por un momento. Quisiera orar por ti antes de entregar este lugar. Quisiera orar por ti, pero primero quisiera hacer un llamado. Me gustaría que todos pudiéramos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestras cabezas. Hermano, hermana que estás en este lugar, amigo, amiga, tú que has venido por primera vez y no le has entregado tu vida a Dios, Dios te está dando una oportunidad más. Como decía al principio, sabemos cuándo vinimos, pero no sabemos cuándo nos vamos. Y nuestra esperanza y nuestra seguridad es la salvación de nuestras almas. Tú que has venido a este lugar por primera vez y aún no has aceptado al Señor en tu corazón como Señor y Salvador, yo te invito a que tú puedas levantar tu mano por un momento. Tú que estás en este lugar, si es la primera vez que vas a una iglesia, nunca has dicho, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo quisiera que tú pudieras levantar tu mano por un momento. No tengas pena, no tengas temor, no, olvídate del que está a tu lado. Es un tiempo tuyo con Dios. Es una oportunidad más que Dios te da. Vuelvo y repito en esta mañana, tú que has venido por primera vez y no tienes a Dios en tu corazón, no sé si te gustaría salir de este lugar con una seguridad de la salvación. No sé si te gustaría salir de este lugar con eso en las manos de decir, hey, puedo ser salvo por medio del Señor Jesús. Todos somos de la casa. Ahora permítame orar por usted. Padre, Dios de amor y de misericordia, gracias porque tú has sido bueno para con cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad de haber venido esta mañana, de lo que estás haciendo, lo que vas a hacer. Gracias por tu poder, por tu misericordia. Gracias por nuestra familia, los pastores. Gracias por la iglesia.
En esta mañana yo te pido que tú, Dios mío, tomes control de tu poder descienda de una manera especial sobre este lugar. Mira esta congregación hermosa. Dios, mira cada hermano, hermana representada en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro tu poder sobre cada uno de los que están ahí enfrente. Declaro que la gracia, la misericordia tuya sean sobre ellos. Declaro que toda atadura es rota en el nombre de Jesús. Declaro que toda opresión, todo desánimo, toda angustia, preocupación, toda falta de visión, todo desenfoque es neutralizado de sus vidas en el nombre de Jesús. Declaro que ninguna obra del diablo se levantará contra ellos. Declaro que tú guardarás sus vidas, su salida y su entrada, como lo dice tu palabra. Declaro que tus ángeles harán vallado alrededor de ellos. Declaro que el poder tuyo descenderá sobre sus vidas y tú usarás esta iglesia, Dios mío, de una manera poderosa. Y sé, Señor, que muchos vendrán testificando de lo que ha ocurrido a través de cada uno de nosotros. Algo ha pasado, que alguien de esa iglesia vino y algo sucedió. Te pido, Dios mío, que tu poder abarque todas nuestras vidas. Sé que necesitamos el trabajo, necesitamos tiempo para muchas cosas, pero ayúdanos, Dios, a poder encontrar la oportunidad, Dios mío, de poderte adorar, poderte servir, poder tener intimidad contigo, caminar contigo, Dios. Yo reprendo toda obra del diablo en el nombre poderoso de Jesús y declaro que la sangre de Cristo es el dintel sobre cada uno de nosotros, como mismo fue cuando el ángel de la muerte se paseó en todo Egipto. Declaro, Dios mío, que por esa sangre somos lavados, santificados en el nombre de Jesús. Perdona todas nuestras faltas. Perdona nuestros pecados, Dios mío. Perdona las veces que te hemos fallado, renunciado al llamado. Perdona las veces que hemos puesto la mano en el arado y nos hemos quitado, Dios mío. No queremos quedar hecho una estatua de sal, Señor, como la esposa de Lot. Sino queremos caminar a partir de hoy de gloria en gloria y de poder en poder. Queremos ver, Señor, el fluir de tu Espíritu en nosotros. Y queremos ver que la gloria que se avecina, Dios mío, pueda ser aún mayor que esta que estamos viviendo. En el nombre poderoso de Jesús bendigo cada familia, cada hermano, cada hogar. Y declaro la gracia y el poder sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Y declaro, Dios mío, que las tribulaciones del tiempo presente no van a ser comparadas con la gloria venidera que va a venir sobre nosotros. En el nombre de Jesucristo, a ti doy toda gloria, honra y alabanza. Gracias por la palabra. Y te pido, Dios mío, que puede quedar en nuestros corazones como un sello, guardada, y que pueda cobrar el fruto con la cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén y amén, oh Dios.